Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Ahora también estamos llegando hasta tus oídos en la radio Luz de Vida y desde aquí enviamos un entrañable y afectuoso saludo en el amor de Cristo. Iniciamos nuestro devocional en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, versos desde el 41. Josafat, rey de Judá. Durante el 4º año del reinado de Acab en Israel, Josafat, hijo de Asá, llegó a ser rey de Judá. Josafat tenía 35 años cuando llegó al poder y reinó en Jerusalén 25 años. Su mamá, llamada Azuba, hija de Silgi, Josafat, fue bueno como lo fue su papá antes de él, e hizo todo lo que el Señor consideraba correcto. Pero no destruyó a los santuarios sobre las colinas. La gente continuaba ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos lugares. Fuera del templo, Josafat hizo las paces con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, incluso sus hazañas y sus guerras, está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Josafat expulsó a los que quedaban de los que se dedicaban a vender sexo en nombre de un dios. Algunos habían quedado desde el tiempo de Asá, su papá. En esa época no había rey que gobernara Edom, y Josafat reinaba como rey de Edom. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, del 41 al 47. Como ya sabemos, Josafat sí era un hombre de Dios. Temía al Señor, quería saber cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y por eso fue un buen rey. Dice que vivió haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Azuba fue su madre. Es mencionada, pues ella ejerció influencia en el temperamento y también en el carácter de su hijo. Aunque no podemos dejar pasar lo malo que hizo, no destruyó los santuarios paganos, donde el pueblo ejercía sacrificio a sus dioses y diosas. Ahora hagamos una pregunta. ¿Qué causa la diferencia entre un rey y otro? ¿Por qué unos reyes son tan perversos y necios e incluso egoístas y no les importa la voluntad de Dios? Si te das cuenta, la diferencia en su mayoría son la formación desde sus madres, como lo menciona la palabra hace unos segundos, porque los padres no estaban tan presentes en sus vidas, por lo menos en esos tiempos. Así se detalla y se registra en la Biblia. Los padres proveían, iban a la guerra y se preocupaban de los asuntos exteriores. Eran las madres las que sembraban en el corazón de sus hijos y luchaban o eran pasivas contra los malos hábitos o prácticas de estos. Tómalo en cuenta. A la hora de la crianza de tus hijos, recuerda que una madre ahora cumple el papel muchas veces de la antagonista o opositora de los caprichos y rebeldías de sus hijos. Mamá, recuerda que estamos en guerra. Los amamos, sí, pero prueba de ello es que siempre los tenemos en la mira para corregirlos, para moldearlos. Primer libro de los Reyes 22:44. Josafat hizo las paces con el rey de Israel. Esto dio pie a que su hija de Acab se case con el hijo de Josafat. Más adelante veremos esto y las consecuencias que trajo. A veces no entendemos que el mal debe ser erradicado. Escucha bien, mamá. Erradicado de raíz. Un poquito de levadura fermenta toda la masa. Pero nos es tan difícil ser radicales que cedemos y obramos mal, poniendo un pie en el mundo cada vez que podemos.
por las artimañas y engaños del enemigo y por la difícil lucha contra nuestra carne, en el caso de los padres, porque es más fácil ser pasivos y dejar que nuestros hijos hagan su voluntad. Cuidado, papitos, cuidado, mamitas, pero en Cristo somos más que vencedores. Bien, ya lo sabes, nuestros devocionales diarios en la radio Luz de Vida, horario 6:30 a.m. en adelante, horario Perú. Y en YouTube búscanos como Biblia es Vida canal. Los barcos de Josafat. El rey Josafat construyó barcos de carga para ir hasta Ofir a traer oro, pero los barcos nunca salieron porque se destrozaron en el puerto de Esión-Geber. El rey de Israel, Ocosías, hijo de Acab, se ofreció a ayudarle y le pidió a Josafat que dejara que unos de sus marineros fueran en los barcos. Pero Josafat no quiso aceptar la ayuda de Ocosías. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces su hijo Joram reinó en su lugar. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, del 48 al 50. Ocosías, nuevo rey de la parte del norte, quiso que Josafat se una con él para el comercio, pero esta vez parece que Josafat aprendió la lección y no aceptó. A veces las cosas se pintan de color claro, pero por dentro son oscuras. Discernimiento y sabiduría. Detente un momento, ora como hemos aprendido y luego toma decisiones. Y si es necesario, pide consejo. Primero oro y luego decido. Ocosías, rey de Israel. Ocosías, hijo de Acab, se convirtió en rey de Israel en el año 17 del reinado de Josafat de Judá. Ocosías gobernó en Samaria por 2 años. Él pecó contra el Señor y obró igual que su papá Acab, que su mamá Jezabel y que Joroboam, hijo de Nabat. Todos estos líderes llevaron a los israelitas a pecar cada vez más. Ocosías adoró y sirvió al dios falso Baal, como lo hizo su papá antes de él, e hizo enojar mucho al Señor, Dios de Israel, quien se enojó con Ocosías, al igual que con su papá. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, del 51 al 53. Ocosías, un reino muy breve, pues siguió los pasos de su padre e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y ojo, aquí también se menciona la madre de Ocosías, Jezabel, y obviamente siguió su ejemplo. ¿Qué tanto hablan las acciones de nuestros hijos del carácter de sus padres? Buena pregunta, ¿verdad? Diría yo que influyen en un 60 o 70%, y con eso ya es bastante. La buena crianza es definitiva. Es por eso que hijos que son criados en familias que no son suyas, donde fueron adoptados, generalmente adquieren los hábitos y las costumbres formadas, modales de la familia que los crió. Entonces notamos que la genética no define la conducta de un niño. Si tú como padre le dices mal criado, eres tú quien ha criado mal. Óyelo bien, eres tú quien cría mal. El niño no es mal criado de por sí solo, es mal corregido, mal criado. Tienes que ser perseverante en la crianza de tus hijos. Ora y pide a Dios sabiduría y pide consejería bíblica. Aún estás a tiempo. Nos es difícil como mamás porque no queremos ver llorar a nuestros hijos, mucho menos en estos tiempos donde las madres nos hemos vuelto débiles y estamos anhelando el afecto de nuestros hijos, y nos sentimos tan mal cuando nos dicen
con esa pequeña boquita nos dicen mala, porque corregimos, porque no dejamos hacer su voluntad. Madre, ora a Dios, sé firme en la crianza de tus hijos. Depende de ti el mañana, depende de ti la vida que va a tomar tu hijo. Recuerda que la Biblia nos dice que nuestros hijos son nuestras flechas. Nosotros apuntamos su dirección. Si tú eres madre, si tú amas a tu hijo, corrígele. El Señor dice que el que aborrece a su hijo es el que no le corrige. No te engañes. No sufras porque él llora. No sufras porque ahora llora, pues mañana tú reirás con él. Recuerdo un día, mi hijo de 9 años me dijo: mamá, no es justo. En la calle todo el mundo me dice que soy un buen chico, que sé saludar, que mamá me porto bien, que soy admirable. Y cuando entro aquí en casa, tú siempre me estás viendo mi mal. Sorprendida de la habilidad de mi hijo, me dejó muda. Se dio la vuelta, empezó a caminar y Dios me dio sabiduría. Lo llamé y le dije: hey, ven aquí, le dije. Hijo mío, qué bueno que en la calle te digan que eres un buen chico, que sabes saludar, que eres muy atento y tantas otras cosas más. Y yo aquí en casa siempre viendo tu mal. ¿Sabes por qué te dicen todas esas cosas buenas? Porque aquí en casa yo soy el cepillo que pule y limpia cada cosa que está mal. Mi hijo me dijo: ¡wow, mamá! Eres mi sensei. Su maestra me dijo. Qué admirable es ese momento que compartí con mi hijo. No lo olvidaré. Dios me dio momentos donde yo tuve que reprender, tuve que corregir, tuve que ser dura con mi hijo. Y hoy descanso, como dice la palabra de Dios. Corrige bien, háblale con amor, pero también disciplínalo. Y mañana tendrás buenos resultados. Verás con gozo los triunfos de tus hijos. Todo depende de ti. Criar a los hijos es trabajar para el Señor. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.